Por varios siglos, desde la infancia, hemos recibido la idea de que Jehová es nuestro Dios, que es el Padre de Jesús y que ambos son uno junto con el Espíritu Santo. Esa idea llega por tradición familiar o enseñanza religiosa. A Jehová se le asocia con distintas religiones: catolicismo, protestantismo, testigos de Jehová, judaísmo y también el Islam bajo el nombre de Alá, entre otras. Todas estas tradiciones, cada una a su modo, se basan en la convicción de que Jehová es el Dios supremo. Pero surge una pregunta legítima: ¿qué pasaría si aquello que siempre hemos dado por hecho no fuera exactamente como lo creíamos? ¿Y si lo que considerábamos incuestionable mereciera al menos ser examinado? ¿Qué significaría para las doctrinas del mundo que ese fundamento no fuera tan claro como parecía? Este video busca, con apoyo bíblico, reflexionar sobre la verdadera identidad de Jehová y despertar la conciencia del espectador para que juzgue por sí mismo, sin pretender que cambie de religión. A lo largo del contenido utilizaremos citas tomadas de la versión Reina Valera 1960, ya que consideramos que las traducciones posteriores han recibido más modificaciones e interpretaciones. Cuando hablemos de Jehová también nos referiremos a Yahvé y, en un sentido amplio en ciertas tradiciones, a Alá, nombres usados para designar al mismo individuo que aquí analizamos. Imaginemos ahora viajar al tiempo del Imperio Romano. Allí aparece Constantino, el emperador que unió poder político y religión. Bajo su influencia, obispos y líderes de la Iglesia se reunieron en concilios para decidir qué libros formarían la Biblia y cuáles quedarían fuera. Muchos textos antiguos fueron excluidos y llamados apócrifos, como el libro de Enoc, el Evangelio de Tomás, el Protoevangelio de Santiago o los apócrifos de Daniel. No quedaron fuera por falta de antigüedad, sino porque su contenido no convenía al poder religioso y político de la época. El canon fue una selección, no un accidente. Pero la historia no empieza ni termina con Constantino. Antes, en Egipto, Ptolomeo II ordenó traducir los textos hebreos al griego. Fue una de las primeras grandes intervenciones sobre las escrituras. Más tarde, en el año 382, Jerónimo recibió la tarea de revisar nuevamente los textos y llevarlos al latín, ya dentro del crecimiento del cristianismo. Posteriormente, durante la Inquisición, Alfonso X realizó nuevas reinterpretaciones, adaptando la Biblia a las circunstancias y a los intereses de su tiempo. Y, aún así, algo ocurrió que resulta decisivo: no lograron borrar todo. Entre líneas quedaron pasajes, detalles, versículos. Señales suficientes para que quien quiera mirar con atención todavía encuentre rastros y pueda llegar a sus propias conclusiones. Entramos ahora en un punto clave. Isaías 13:5 dice: «Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra». Aquí no se describe a un ser omnipresente. Se habla de lejana tierra, postrero de los cielos, un origen concreto, un punto de procedencia. La imagen no es la de un Dios presente en todo lugar, sino la de alguien que viene desde un sitio específico. Isaías 30:27 vuelve sobre la misma idea: «He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido, y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume». Otra vez viene de lejos. Y aparecen rasgos como ira, fuego, destrucción. Son características que empiezan a resonar en otros textos bíblicos. Sigamos. Isaías 14:12-14 afirma: «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Aquí se habla de alguien que cae del cielo y que desea levantar su propio trono, aspirando a ser semejante al Altísimo. No se expresa como quien ya lo es, sino como quien quiere llegar a serlo. La pregunta surge de manera natural: ¿de quién está hablando el texto? Y entonces aparece otra pregunta importante. ¿Es Jehová realmente el mismo Padre de Jesús? ¿Hablan del mismo modo? ¿Y vino Jesús en nombre de Jehová? Aquí muchas personas sienten tensión interior, y está bien sentirla. No es una acusación, es una invitación a pensar, a indagar. Jesús enseñó algo muy claro: al Padre nadie lo ha visto. No es una interpretación moderna, está escrito en los Evangelios. Lucas 10:22 señala que solo el Hijo conoce al Padre y que solo Él puede revelarlo. Juan 1:18 afirma:
a Dios nadie le vio jamás. Juan 5:37 añade que nunca se ha oído su voz ni visto su aspecto. Y en Juan 17:25, Jesús declara que el mundo no ha conocido al Padre. El mensaje, hasta aquí, es directo: el Padre que Jesús anuncia no ha sido visto ni escuchado. Sin embargo, en el Antiguo Testamento aparece algo distinto. Éxodo 24, 9, 10 relata que Moisés y los ancianos vieron al Dios de Israel. Éxodo 33, 11 dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Números 12:8 menciona que verá la apariencia de Jehová. Números 14:14 afirma que Jehová aparecía cara a cara en medio del pueblo. Deuteronomio 5:4 repite que habló cara a cara. Deuteronomio 34:10 declara que Moisés conoció a Jehová cara a cara. Eclesiástico 45:5 añade que oyó su voz en la nube espesa. Y entonces surge la reflexión central. Si Jesús dice que al Padre nadie lo ha visto ni escuchado, y la Biblia dice que a Jehová lo vieron y lo escucharon, ¿estamos hablando del mismo ser? Si a Jehová lo vieron cara a cara, si escucharon su voz, si caminaron con él, ¿cómo podría ser él el Padre que Jesús describe como invisible, no visto y no oído? Aquí aparece una pregunta que puede incomodar, pero que también puede liberar. ¿Hemos estado adorando a alguien que no es el verdadero Padre eterno? Y si ya impacta saber que a Jehová lo vieron y escucharon, aún hay algo más profundo. La Biblia describe algo todavía más cercano. No solo hablaron con él. No solo lo vieron. También comieron en su presencia. Éxodo 24, 9, 11 dice que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel subieron al monte, vieron al Dios de Israel, y añade algo impresionante: comieron y bebieron delante de él. Pausa y piensa en esto. Comida. Bebida. Presencia física. No se presenta como una visión simbólica, sino como una escena concreta, de convivencia real. Pero recuerda lo que Jesús dijo, que al Padre nadie lo ha visto, que nunca se ha escuchado su voz, que el mundo no lo ha conocido. Entonces, ¿quién es ese Dios con el que se sube a un monte, se le ve, se le escucha, y se come en su presencia? ¿Es el mismo Padre invisible que Jesús vino a revelar? ¿O estamos ante alguien distinto, alguien que se presenta como Dios pero no corresponde al Altísimo del que Jesús habla? Aquí no se trata solo de una discusión teológica compleja. Se trata de una observación directa. Si a Jehová lo ven, lo oyen y comen con él, y Jesús dice que al Padre nadie lo ha visto ni lo ha oído, entonces no pueden ser el mismo. Y esa pregunta comienza a abrir un espacio nuevo en la mente. ¿Hemos confundido a Jehová con el Padre verdadero? ¿Hemos dado culto a alguien diferente del que Jesús vino a revelar? No es para generar miedo, sino para invitar a mirar con tus propios ojos, a leer, a comparar, a dejar que caiga, poco a poco, el velo que puede haber estado sobre el corazón. La Biblia describe al Padre verdadero de manera muy clara. En 1 de Juan 1:5 dice: Dios es luz, y no hay tinieblas en él. No dice pocas tinieblas. No dice a veces ira, a veces amor. Dice que no hay tinieblas en él. Nada de sombras, nada de doble intención. Jesús confirma esta imagen cuando habla del Padre como fuente de luz y vida, como aquel que hace salir el sol sobre justos e injustos, sin exclusiones ni contradicciones con su propio amor. Ahora observa el contraste. En Primera de Reyes 8:12 leemos: Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad. Luz total, frente a oscuridad habitada. No es un detalle menor, habla de identidad. Uno se presenta como luz sin tinieblas. El otro declara habitar en la oscuridad. Y surge entonces una pregunta sincera, no agresiva, sino honesta. ¿Cuál de esos dos se parece al Padre que Jesús revela? La misma Biblia muestra que estos dos no son idénticos. El mensaje y la vida de Jesús no nacen de un ser asociado a oscuridad y temor. Si Jehová fuera el Padre de Jesús, la esencia de sus mandamientos coincidiría plenamente con la enseñanza de Jesús, pero el contraste es evidente. A partir de aquí conviene ir al origen del relato. Este posible engaño no comienza en los Evangelios, sino desde el mismo Génesis. Desde siempre se nos enseñó que primero fue creado el varón y luego, a partir de él, la mujer. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. Génesis 5, 1, 2 declara:
este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Aquí se ve claramente. Adán es el nombre del ser humano, varón y hembra. Varón y hembra fueron creados el mismo día, ambos son llamados Adán, no solo el varón. Ahora observemos otro pasaje clave. Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Jehová afirma claramente ciertamente morirás. Pero en el relato no mueren ese día. Lo que ocurre es que se abren sus ojos. Génesis 3, 4, 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego Jehová mismo lo confirma. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Los hechos del propio texto son claros. No murieron, se les abrieron los ojos, llegaron a conocer el bien y el mal. Es decir, lo que Jehová dijo que ocurriría no ocurrió. Lo que la serpiente dijo sí ocurrió. Por lo tanto, dentro del propio relato bíblico, queda explícito que Jehová dijo algo que no era verdad. Advirtió que morirían ciertamente, y no murieron. El texto lo muestra como alguien que miente, mientras que el anuncio de la serpiente se cumple. Además, Jehová intenta impedir otra cosa. Que el ser humano tome del árbol de la vida, coma, y viva para siempre. Por eso surgen preguntas inevitables. ¿Quiénes son los nosotros que menciona Jehová? ¿Por qué casi nunca se enseña sobre el árbol de la vida? ¿Por qué impedir que el ser humano viva para siempre? Para comprenderlo mejor, hay que notar algo esencial, la Biblia distingue entre Dios y Jehová Dios. En Génesis 1 leemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26, 27. Aquí, solo se menciona Dios, se usa el verbo creó. Pero en Génesis 2 ocurre el cambio, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2, 7. Aquí, ya no es solo Dios, sino Jehová Dios, el verbo cambia a formó. Crear es producir desde la nada. Formar es dar forma a algo ya existente. No es un detalle menor, el propio texto diferencia dos acciones y dos nombres. Por eso es importante una recomendación para quien quiera seguir leyendo la Biblia con mayor claridad. A partir de hoy, cuando leas la Biblia, distingue conscientemente entre Dios y Jehová Dios. Observa cuando aparece cada nombre, qué dice cada uno y qué carácter se expresa en sus palabras. Muchas traducciones modernas tienden a unificar estas figuras. Versiones como Reina Valera 1960 todavía permiten notar esa distinción. Leer así no es atacar ninguna fe, es leer con atención. Y entonces la pregunta queda abierta, ¿con quién hablaba Jehová cuando dijo uno de nosotros? ¿Por qué el ser humano no debía acceder al árbol de la vida? ¿Por qué las religiones casi nunca enseñan sobre el árbol de la vida? ¿Quién es el Dios que crea y quién es el que prohíbe, expulsa y limita? No queremos imponer una respuesta. Queremos invitar a mirar el texto sin el velo. En este punto, se vuelve necesario hablar de Eva. Durante siglos se ha repetido que Eva fue la culpable. Que ella tentó, que ella trajo el pecado, que por su acción el ser humano fue castigado. A partir de ese relato se ha usado su figura para justificar la inferioridad de la mujer, su silencio, su sometimiento y su vergüenza. Pero si regresamos al texto sin prejuicios, aparece otra lectura. En Génesis 3, 4, 5 la serpiente dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Luego, Jehová mismo confirma exactamente eso. Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Nuevamente vemos que, no murieron, se les abrieron los ojos, adquirieron conocimiento. Eso fue lo que ocurrió.
Entonces surge una pregunta honesta, ¿en qué exactamente se equivocó Eva? Lo que ella hace no es un acto de maldad, es un acto que despierta conciencia. Es después de comer cuando los seres humanos distinguen entre bien y mal, dejan la ingenuidad y entran al terreno de la responsabilidad moral. Y aquí aparece algo que rara vez se dice en los templos. Eva no llevó a la humanidad a la ignorancia, la llevó al conocimiento. No cerró los ojos, los abrió. No hundió al ser humano en la noche, lo sacó de la inocencia ciega. Lo que se ha presentado como pecado original también puede leerse como despertar original. Sin embargo, el relato fue usado durante siglos para atacar a la mujer, llamarla culpable, tentadora, causa de caída. Cuando el mismo texto muestra que fue precisamente ella quien dio el paso que permitió distinguir entre bien y mal. Y esto cambia la pregunta, ¿y si Eva no fue la caída, sino el inicio de la conciencia? ¿Y si ese fruto no fue condenación, sino apertura de ojos? ¿Y si el problema no fue que supiéramos, sino que dejáramos de obedecer sin pensar? Tal vez por eso se intentó silenciar su gesto, porque quien despierta deja de ser manipulable. Aquí no se está invitando a culpar ahora al hombre ni a crear otra guerra de géneros. Se está reconociendo algo simple. El relato bíblico fue usado para ultrajar a la mujer, pero leyendo el texto, ella aparece como la que ve primero, la que comprende primero, la que abre camino. Eva no hunde a la humanidad. Eva enciende la luz. Y cuando esa luz se enciende, empieza el verdadero viaje de responsabilidad, libertad y conciencia. Hasta aquí hemos visto el origen, creación, conocimiento, apertura de ojos. Ahora demos un paso más y sigamos comparando. Si Jesús vino a revelar al Padre verdadero, entonces es necesario contrastar lo que Él enseña con lo que se atribuye a Jehová. La diferencia no es teórica, aparece en la forma en que cada uno se relaciona con el ser humano. Por un lado, tenemos a Jehová dando mandamientos externos, escritos en piedra. Por el otro, a Jesús mostrando una ley interior, escrita en el corazón. En Éxodo 24:12 leemos, Jehová dijo a Moisés, sube al monte y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito. Mandamientos en piedra, una ley externa, impuesta desde fuera. En cambio, 2 Corintios 3:3 dice que somos, carta de Cristo, no escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí ya no hay piedra. Hay interior. No imposición, sino conciencia viva. Dentro de cada uno ya existe una voz que distingue el bien del mal. No porque una tabla lo ordene, sino porque el verdadero Dios habla al corazón. Si Jehová y el Padre de Jesús fueran el mismo, Jesús simplemente confirmaría la ley dada a Moisés y la haría cumplir sin cuestionarla. Jesús no contradice la ley de su Padre. Además, fue establecido en la ley antigua, ojo por ojo y diente por diente. Está en Éxodo 21:24. La respuesta al daño era más daño. La justicia se entendía como equilibrio de dolor, me hiciste, te hago. Ese era el sistema. Ese era el espíritu de la norma. Pero cuando Jesús habla, la lógica se quiebra. En Mateo 5:38-39 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Cambia el eje. No invita a la venganza, invita a romperla. Donde antes había represalia, ahora aparece perdón. Donde antes había castigo, ahora hay misericordia. Las dos voces no suenan igual. Una legitima la devolución del daño. La otra pide no convertirse en reflejo de lo mismo que hirió. Una sostiene el ciclo sin fin de violencia. La otra lo corta desde la raíz. Si ambas provinieran del mismo origen, no habría contradicción. Jesús reforzaría aquello que ya estaba escrito sin modificar su esencia. Sin embargo, hace lo contrario, señala lo anterior y luego propone algo distinto, más alto, más luminoso. Aquí no se trata de justificar el sufrimiento ni de negar la justicia. Se trata de ver la diferencia entre un sistema que se alimenta del miedo y la venganza, y un camino que se sostiene en el perdón y la compasión. Uno pide equilibrio por fuerza. El otro sana por amor. Ojo por ojo construye un mundo ciego. La enseñanza de Jesús abre los ojos. Y cuando los abre, cuesta volver atrás. Jesús va todavía más lejos. En Mateo 5,
43-44 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No suaviza la frase anterior, la desmonta. No añade un pequeño matiz, cambia de raíz la dirección. Donde antes había permiso para odiar, él pide amar. Donde antes había separación, ahora hay compasión incluso hacia el enemigo. Ese pero yo os digo no suena a continuidad, suena a corrección. Si fuera exactamente el mismo pensamiento, no habría necesidad de ese contraste tan fuerte. Lo que Jesús hace es mostrar otra forma de entender a Dios, una que no nace del rencor ni de la venganza. La diferencia se vuelve aún más clara cuando miramos la ley del adulterio. En Levítico 20:10 leemos, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La sentencia es directa, sin espacio para compasión, sin posibilidad de restauración. La consecuencia es muerte. Ahora observa lo que ocurre cuando llevan a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, en Juan 8:3-11. Los escribas y fariseos la ponen en medio y recuerdan la ley, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Le preguntan qué hacer, buscando acusarlo. Jesús se inclina, escribe en tierra, guarda silencio. Luego se levanta y pronuncia una sola frase que rompe toda la lógica anterior, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno se van. La mujer queda sola. Jesús le pregunta, ¿ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. Y él concluye, ni yo te condeno, vete, y no peques más. La misma situación, dos respuestas totalmente distintas. En la ley antigua, muerte sin alternativa. En Jesús, perdón, conciencia y oportunidad de empezar de nuevo. La piedra se queda en el suelo. Si Jesús fuera el autor de aquella ley de muerte, no la habría desarmado delante de todos. No habría protegido a la mujer del castigo que la ley exigía. No habría dicho ni yo te condeno frente a una norma que ordenaba condenar. Su respuesta muestra que esa ley no es suya, que no procede del Padre al que él revela. Aquí comienza a caer la venda, donde una voz señala la piedra, Jesús señala el corazón. Donde una exige muerte, la otra ofrece vida. Y cuando uno escucha ambas, ya no suenan iguales. Revisemos ahora otras facetas atribuidas a Jehová. En Éxodo 25 se presenta como Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí aparece la idea de celos y de castigo extendido más allá de los culpables. En Deuteronomio 6, 14, 16 vuelve a llamarse Dios celoso y se dice que está en medio de ti, como un Dios ligado a un pueblo específico, no como el Padre universal que Jesús anuncia. Además, se advierte que su furor puede destruir, lo que lo muestra como vengativo. En Números 31, 1-3 ordena hacer la venganza de Jehová contra Madián, y en Deuteronomio 32, 35 declara, mía es la venganza y la retribución. En Salmos 94, 1 se le llama Dios de las venganzas y en Nahum 1, 2, 3 se lo describe como celoso y vengador, lleno de indignación, que guarda enojo para sus enemigos. En contraste, Santiago 3, 14, 18 afirma que donde hay celos y contienda esa sabiduría no viene de lo alto, lo que viene de arriba es puro, pacífico, amable, benigno y lleno de misericordia. Esa descripción corresponde al Padre revelado por Jesús y marca la diferencia con la imagen de celos, venganza y furor de esos pasajes. Además, en Deuteronomio 6:13 se pide temer a Jehová y jurar por su nombre, mientras que en Primera de Juan 4:18, Santiago 5:12 y Mateo 5:34, 37 se enseña que el amor perfecto echa fuera el temor y que no debemos jurar en ninguna manera. El miedo y el juramento pertenecen a otra lógica distinta del amor del Padre. Así se va dibujando una idea central. Los textos muestran a Jehová como Dios celoso, vengativo y localizado en medio de un pueblo concreto, mientras que Jesús revela a un Padre universal, de misericordia, paz y amor sin temor. Luego aparece otra imagen, la relación con el oro y los objetos preciosos. En Éxodo 25 se ordena fabricar arca, propiciatorio, mesas y candelero cubiertos de oro puro, con medidas exactas, querubines de oro labrado, platos y tazones de oro fino.
Todo gira alrededor del metal y del tesoro sagrado. En Josué 6, 18, 19 se declara que la plata y el oro de Jericó deben entrar al tesoro de Jehová y se introduce el término anatema. Anatema significa maldición o condena a destrucción. En el Antiguo Testamento es aquello destinado al exterminio. Por eso, cuando Acán toma parte del botín en Josué 7, 20, 26, se considera que tocó lo anatema y el resultado es castigo y muerte. Jesús, en cambio, se sitúa fuera de esa lógica. En Mateo 6, 19, 21 invita a no vivir para la acumulación, en Mateo 8, 20 declara que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, en Mateo 19, 21 propone desapegarse de la posesión como camino de libertad interior, y en Mateo 6, 24 advierte que no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se trata de elogiar la pobreza, sino de no someter la vida al sistema donde el oro define el valor de las personas. Y aparece otro punto clave, la diferenciación entre hermanos y extranjeros. En Deuteronomio 23, 19, 20 se prohíbe cobrar interés al hermano, pero se permite al extranjero. Un trato para los propios y otro para los otros. Jehová se muestra como Dios de un pueblo particular, no como Padre universal. Afirma en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, y exige diezmo en Levítico 27, 30. Habla de tesoro, propiedad y tributo. Jesús no pidió diezmos, no acumuló oro, no levantó estructuras de tesoro religioso. Vivió al margen de esa lógica. Así los textos ponen dos visiones frente a frente, una centrada en oro, tesoro, anatema, diezmos e intereses, con distinción entre hermanos y extranjeros, y otra que habla de un Padre para todos, sin privilegios nacionales ni económicos. La distancia entre ambas voces se hace visible. Ahora mira esto. La Biblia no deja el número 666 suelto. En Apocalipsis 13:18 se dice, aquí hay sabiduría, el número de la bestia, 666. Ese número se asocia a poder y dominio. Si ese número está vinculado a la bestia, ¿qué relación debería tener con Dios? Ninguna. Sin embargo, el mismo número aparece en otra escena. Primera de Reyes 10:14 dice que el peso del oro que Salomón recibía cada año era 666 talentos de oro. El mismo número, unido a renta, oro, acumulación y poder. ¿Casualidad? ¿O un patrón que se repite? El número aparece en el contexto de riqueza y dominio, no de servicio y amor. Se vuelve un signo de un sistema sostenido en el oro y en la autoridad. El vínculo no queda solo en el número. En 1 de Samuel 16:23 se dice que el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl. Y en 1 de Reyes 22:23 se afirma que Jehová puso espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Son textos duros, incómodos, que hablan de espíritu de mal y de mentira atribuidos directamente a Jehová. Cuando uno une las piezas, el 666 asociado a riqueza y poder, los espíritus malos y de mentira de parte de Jehová, y la figura del dragón engañando al mundo en Apocalipsis, la pregunta deja de ser pequeña. ¿Qué comunión puede haber entre el Padre que Jesús revela y ese entramado de números, dominio y engaño? ¿Cómo encajar todo eso con el Dios que es luz y en el que no hay tinieblas? Aquí no se trata de forzar conclusiones. Se trata de observar lo que el propio texto muestra. El 666 aparece junto al oro de Salomón, los espíritus de mal y mentira se atribuyen a Jehová, y Apocalipsis habla de un sistema que engaña al mundo entero. Frente a eso, Jesús habla de verdad, libertad interior y un Padre que no se sostiene en el miedo, ni en el oro, ni en los números. A partir de aquí, cada uno decide qué hacer con lo que ve. Pero una vez que se ve, ya no es tan fácil no ver. Esto nos lleva a otra pregunta, si el verdadero Dios no necesita oro, templos ni ornamentos, ¿para qué tantas construcciones religiosas monumentales? Hechos 17, 24, 25 declara que el Dios que hizo el mundo no habita en templos hechos por manos humanas ni necesita nada de nosotros. Y más adelante, Hechos 17, 28, 29 advierte que no debemos imaginar lo divino como oro, plata o piedra, obra de la imaginación humana. Pablo lo profundiza en 1 Corintios 3, 16, 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios? El mensaje es directo, el templo verdadero está dentro de la persona. Si esto es así,
entonces no es el verdadero Padre quien demanda estructuras monumentales sostenidas por riqueza y poder. La búsqueda de Dios pasa por la conciencia interior, no por edificios. Y aquí surge algo decisivo: Jesús no confirmó el sistema religioso dominante, lo confrontó. En Juan 8, 43-47 afirma que algunos no podían escuchar su palabra, que su referencia espiritual no era el Padre verdadero, que la mentira y el homicidio no vienen de Dios. Jesús no hablaba a personas alejadas de la religión, sino a quienes se consideraban conocedoras de Dios, pero no reconocían al Padre que él revelaba. Primera de Juan 3, 7, 8 completa la idea: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El contraste queda planteado: templo interior o templos de piedra, amor o miedo, revelación del Padre o estructuras religiosas que se sostienen en culpa. Entonces surge otra pregunta lógica: si el Padre ya hubiera sido plenamente conocido, ¿habría sido necesario que Jesús viniera a darlo a conocer? Hasta este punto, alguien podría pensar que todo esto intenta presentar a Jehová como el mismo Satanás. Pero aquí no se trata de una opinión ni de lo que afirme este video, sino de lo que la propia Biblia declara cuando coloca dos pasajes en abierta concordancia. Segunda de Samuel 24:1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David a que hiciese un censo de Israel y de Judá. Primera de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. No son relatos distintos. No son momentos diferentes. Es el mismo hecho narrado dos veces por diferentes autores. La acción es la misma. El contexto es el mismo. El resultado es el mismo. La única diferencia es a quién se atribuye la acción. En Samuel, Jehová; en Crónicas, Satanás. La Biblia no dice que uno permitió y el otro actuó. No dice que uno usó al otro. No sugiere metáforas ni intermediarios. Simplemente presenta la misma acción atribuida a ambos. Y esta no es una coincidencia aislada. El mismo patrón aparece en otros textos. Jehová envía espíritu malo sobre Saúl, Primera de Samuel 16:23, Jehová pone espíritu de mentira en boca de los profetas, Primera de Reyes 22:23, Jehová ordena una prueba extrema mediante sacrificio humano, Génesis 22:1-2. Estas acciones: engaño, espíritu malo, violencia, destrucción, son precisamente las que la Biblia asocia con Satanás en otros pasajes. En contraste, el Nuevo Testamento describe al Padre revelado por Jesús de una forma completamente distinta. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5, Dios no engaña ni envía mentira, Dios no se manifiesta mediante ira vengativa, Dios ama incluso al enemigo. Mateo 5:44, Dios no gobierna por miedo ni por violencia. Cuando se colocan ambos retratos uno frente al otro, la conclusión no se fuerza, emerge del propio texto. La conducta atribuida a Jehová coincide con la que la Biblia atribuye a Satanás. La conducta del Padre anunciado por Jesús es radicalmente diferente. Por eso, el problema no es un nombre. Es una naturaleza. Y a partir de aquí, cada persona decide qué hacer con lo que ha visto. Pablo explica por qué esto pasa desapercibido. En 2 de Corintios 3, 12, 16 dice que hay un velo cuando se lee el antiguo pacto, y que el velo se quita cuando se vuelve al Señor. No es falta de inteligencia, es mirar desde un lugar distinto. La clave está ahí: mientras se mira solo el antiguo pacto, el velo permanece. Cuando se mira a Jesús, el velo cae. Primera de Juan 5, 19, 21 lo resume: el mundo está bajo el maligno y Jesús vino a darnos entendimiento para conocer al verdadero Dios. También advierte sobre los ídolos, no solo figuras, también ideas, doctrinas y sistemas. Jesús no pidió culto ciego. Pidió transformación interior. Lo resume en Juan 13, 34-35, el mandamiento nuevo es amar como él amó, y en eso se reconoce a sus discípulos. Frente a esto, los mandamientos atribuidos a Jehová generaron temor, sacrificios, guerras y cargas pesadas. Jesús rompe ese ciclo y desenmascara aquello que mantiene a las personas sometidas al miedo. Y por cuestionarlo, fue rechazado por quienes defendían el sistema religioso vigente. Por eso la invitación final es simple y profunda: si estas palabras han tocado algo dentro de ti, quita el velo.
No busques al Padre en templos de piedra, ni en estructuras humanas, ni en miedo, ni en culpa. El verdadero Dios habita en ti, y tú en él. No necesita oro, ni plata, ni diezmos obligatorios, ni sacrificios de sangre. Lo que pide es un corazón despierto, consciente y capaz de amar. No se trata de dividir, sino de comprender lo que siempre estuvo frente a nosotros. Dejar de confundir a Jesús con aquello que él mismo denunció. El mensaje del Hijo no fue fundar religiones ni levantar más templos, sino darnos a conocer al Padre. Así que despierta. Mira sin el velo. Y decide por ti mismo a quién seguir, al Dios revelado por Jesús, o al Dios de miedo revelado por la religión. Si llegaste hasta aquí, ya no estás en el mismo lugar interior en el que comenzaste. Algo se movió. Algo hizo clic. Tal vez no estés de acuerdo con todo, tal vez tengas preguntas, tal vez sientas esa mezcla de inquietud y claridad que aparece cuando el velo empieza a caer. Eso es bueno. No se trata de creer ciegamente. Se trata de pensar, cuestionar, investigar, mirar a Jesús y desde ahí ver todo lo demás. Ahora la decisión es tuya, seguir repitiendo lo que te enseñaron, o empezar a mirar con tus propios ojos. El verdadero Padre no se ofende cuando preguntas. El verdadero Padre no te castiga por dudar. El verdadero Padre quiere que despiertes. Si sentías que algo no estaba bien y hoy todo empezó a ordenarse, continúa tu búsqueda. Sigue el camino. Profundiza. Comparte, dialoga, discierne. Te dejo una invitación muy concreta, vuelve a ver este video con calma y busca cada versículo en una Biblia Reina Valera 1960. Léelos en su contexto. Contrástalos. No te quedes solo con nuestras palabras, compruébalo por ti mismo. Cuando uno se atreve a mirar, la verdad empieza a mostrarse, y, como dijo Jesús, la verdad te hará libre. Te invitamos a suscribirte al canal, porque seguiremos explorando temas que muchos prefieren callar. Activa la campanita para que recibas cada nuevo video apenas lo publiquemos. Y déjanos tu comentario aquí abajo, ¿qué parte te impactó más? ¿Cuál respuesta encontraste? ¿Qué duda se despertó? ¿Qué te gustaría que investiguemos en el próximo episodio? Tu voz importa. Tu proceso importa. Estamos juntos en este despertar.